Buenas tardes, mi nombre es René Alejandro Céspedes Méndez, del programa de Ingeniería de Alimentos del curso Cromatografía. Para esta actividad vamos a hablar sobre la definición cromatográfica plana o de capa fina. La cromatografía de capa fina, CCF, es una técnica analítica utilizada para separar, identificar y purificar compuestos químicos. Sus principios se basan en la estructura diferencial de los componentes de una mezcla entre una fase estacionaria. La cromatografía de columna. La cromatografía de columna es una técnica de separación y purificación de compuestos químicos basada en las diferentes absorciones de los compuestos en una fase estacionaria dentro de una columna. Tipos de fase móvil. La fase móvil en la cromatografía es una capa fina, es un disolvente líquido individual o mezcla, cuya selección es la clave para separar. Asciende por capilaridad en la fase estacionaria, transportando los componentes de la muestra a distancias, velocidades según su afinidad por cada fase. La fase móvil es el flujo que transporta los componentes de una mezcla a través de la fase estacionaria. Puede ser un líquido en cromatografía y líquida o un gas en cromatografía de gases, según el tipo de la técnica utilizada. Tipos de fases estacionarias. En la CCF, la fase estacionaria es una fina capa de absorbente como sílice, gel o alumina sobre una placa de vidrio, plástico o aluminio. La fase estacionaria es la materia inmóvil que facilita la separación como componentes en una mezcla. Pueden ser sólidos, líquidos, materiales especializados. Ejemplos de fase estacionaria. Tenemos el gel de sílice, material polar más común en TLC, aplicando sobre las placas para separar compuestos según su afinidad para las fases estacionarias y móviles. Óxido de aluminio, similar al gel de sílice, es ideal para separar compuestos menos polares gracias a sus propiedades absorbentes. Celulosa, adecuada para separar compuestos polares en las aplicaciones específicas. Resinas polares, recubrimiento especializado en placas TLC para separar compuestos como ácidos grasos y esteroides. También tenemos gel, sílice, CO2, material común en cromatografía en columna, ideal para la separación por polaridad debido a su alta área superficial y capacidad de absorción. Alumina, Al 203, similar al gel sílice, específica para separar compuestos polares y no polares. Celulosa, usadas en cromatografía de papel y aplicaciones específicas. Principios de una separación. Primero, se aplica la muestra cerca del borde inferior de la placa. Segundo, la placa se coloca en una cámara con disolventes fase móvil. Tercero, el disolvente asciende por capilaridad a través de la fase estacionaria. Cuarto, los compuestos se separan según su interacción con la fase estacionaria y la fase móvil. Quinto, las sustancias menos polares se desplazan más rápido mientras las más polares avanzan más lentos. Sexto, la separación forma manchas o bandas en la placa. Séptimo, el factor de retención RF mide la relación entre la distancia recorrida por el compuesto y frente del disolvente. 1. La muestra se aplica en la parte superior de la columna con absorbente sólido fase estacionaria. 2. Un disolvente fase móvil atraviesa la columna arrastrando los componentes a distancias, velocidades. 3.
La interacción diferencial con la fase estacionaria y móvil determina la velocidad de la elusión. Cuarto, los compuestos más afines a la fase móvil se desplazan más rápido, mientras que las más afines a la fase estacionaria retienen más. Quinto, la polaridad del disolvente influye en las velocidades. Disolventes polares favorecen compuestos polares y apolares compuestos no polares. Sexto, los componentes se separan en bandas o fracciones que se recolectan al final de la columna. Visualización de los resultados. Para analizar los resultados de la cromatografía en capa fina se siguen varios pasos. Primero, preparación de la placa. Se aplica la muestra en la línea marcada utilizando un spotter capilar para obtener manchas pequeñas y concentradas. 2. Desarrollo de la cromatografía. La placa se coloca en una cámara con disolvente donde los componentes se separan según su afinidad por la fase estacionaria y móvil. 3. Detención y revelado. Una vez seco, se visualizan los componentes mediante la luz UV o reactivos químicos que generan colores visibles. 4. Cálculos de factor de retención. Se mide la distancia recorrida por cada componente y se calcula el factor de retención para caracterizarlos, donde el cálculo es factor de retención, distancia recorrida por el compuesto sobre distancia recorrida por el disolvente. 1. Monitoreo visual. Si los compuestos son coloreados, la separación se observa directamente en la columna o en cromatografía de papel tras secar el papel. Análisis de elautos. Para compuestos inocloros se recogen fracciones de efluentes de tubo rotulados y se analizan por cromatografía en capa fina. Detención de componentes. Los componentes separados se detectan en el efluente recolectado en fracciones mediante un colector de fracciones. Revelado, cuantificado. Se revela y cuantifican los compuestos separados en la placa si es necesario. Tiempo de análisis. El tiempo de análisis en la cromatografía en capa fina CCF es corto, generalmente entre 10 y 30 minutos, lo que hace una técnica eficiente para separar compuestos. El tiempo de la elusión es el periodo que un compuesto tarda en recorrer la columna hasta el detector, siendo crucial para evaluar la eficiencia de la separación. Depende de la columna, la fase estacionaria y móvil y las condiciones operativas. Aplicación de la técnica. Análisis de la pureza. Determina la pureza de los compuestos comparando su distancia recorrida con la de un estándar, detectando posible impureza. 2. Identificación de compuestos. Identifica sustancias mediante la comparación de valores de RF con los de los compuestos conocidos. Seguimientos de reacción química. Monitoreo de progresos de reacción observando cambios en reactivos y productos. 4. Análisis de compuestos orgánicos. Separan y analizan compuestos como plaguicidas, esteroides, lípidos y carbohidratos. 5. Controla la calidad, garantiza la calidad de los productos e industrias farmacéuticas y alimentarias. 6. Investigación científica. Utilizada en la química y en la biología para analizar biomoléculas,
separando y purificando proteínas y otros compuestos biológicos. Purificación de compuestos. Aíslan compuestos específicos de mezcla compleja como en productos naturales o síntesis orgánicos. 2. Análisis químico. Separa y analiza componentes de muestra esencial en el control de la calidad de investigación química. Tercera, biotecnología. Separan proteínas y ácidos nucleicos, optimizando la separación según las propiedades de las biomoléculas. Cuarto, medicina y farmacia. Analiza fármacos y metabólicos en fluidos biológicos para estudios farmacocinéticos y de toxicidad. Quinto, investigación ambiental. Detecta y analiza contaminantes en agua, suelo y otras muestras ambientales. Desarrollo del ejercicio 2. Cálculos e interpretación de datos cromatográficos. Parte 1. Para esta elección yo escogí la letra A. Datos de TLC. DM1 igual a 0,5 centímetros. DS igual a 2 centímetros. Tercero, cálculo de factor de retardo. Muestra número 1, donde RF es igual a DM1 sobre DS igual a 0,5 centímetros sobre 2 igual a 0,25. Pregunta de interpretación y análisis. Primera pregunta. Con base en el cálculo de factor de retardo, ¿qué puede afirmar acerca de la afinidad por la fase estacionaria y la fase movilidad de la muestra número 1? El RF se calcula como DM1 sobre DS. Al ser 0.25, se interpreta que la sustancia tiene interacciones significativas con la fase estacionaria, lo cual dificulta su avance junto con la fase móvil. Pregunta número 2. Con base en la naturaleza del disolvente polar mediantemente o no polar, la afinidad por la fase móvil o la fase estacionaria, ¿qué puede afirmar acerca de la naturaleza de las moléculas presentes en la muestra número 1? La cromatografía es capa delgada, TLC, funciona en base a la competencia entre la fase estacionaria y la fase móvil para entender las moléculas de la muestra. RF bajo, abro paréntesis, 0,5 cierro paréntesis, indica que las moléculas son retenidas por la fase estacionaria polar debido a interacciones químicas específicas, absorción, puente de hidrógeno. 2. La fase móvil no logra movilizar específicamente las moléculas, lo que confirma que su polaridad es menor que la fase estacionaria. 3. Por lo tanto, se concluye que las moléculas presentes en las muestras son polares o tienen grupos funcionales capaces de formar interacciones significativas con la fase estacionaria. Tabla 3. Cálculo e interpretación de datos cromatográficos, parte 2. Esta selección es de la letra A. Segundo, datos de análisis. Matriz cromatográfica Speed-Acryl TM300. Muestras para analizar a proteína, ribonucleasa carbonic, anhydrous, buffer de elusión, gliceni-HCl pH igual a 3.1. Como podemos observar acá, está la imagen del simulador. Nos arroja unas preguntas que con base del simulador tenemos que contestar. Primera pregunta: ¿dónde se hace la siembra de la muestra? Se realiza en la parte superior de la columna cromatográfica
en el área marcada como log split. Segunda pregunta, ¿dónde se hace la edición de la fase móvil? Se realiza en la parte superior de la columna cromatográfica a través del sistema que alimenta la columna con elution buffer. Este se encuentra conectado a la columna e influye hacia abajo, pasando a través de la matriz cromatográfica, lo que puede permitir la separación de los componentes de la muestra según sus propiedades físico-químicas. Tercera pregunta, ¿dónde se hace la recolección de la fracción de la muestra? La recolección de la fracción de la muestra se realizará en la salida de la columna cromatográfica, donde el elution líquido que contiene los componentes separados gotea o fluye hacia la recolección de fracciones. Esto se encuentra representado por el tubo de salida conectando al detector, que mide la absorción de las fracciones antes de recolectarlas. Generalmente, estas fracciones se recogen en tubos o viables separados para su análisis posterior. Acá podemos observar las respuestas de la pregunta 1, 2 y 3, donde nos dicen dónde se hace la siembra, como podemos observar acá en la imagen, donde nos señala la flecha roja, que se dice que ahí es la siembra de la muestra. Aquí podemos encontrar ya la fase móvil de la muestra y ya por último la fracción de los componentes ya separando, goteando uno por uno. Bueno, muchísimas gracias.